y entender un poco por dónde fue el análisis, cuáles fueron los consensos y qué conclusiones sacaron pensando hacia adelante cómo se va a trabajar en esta materia. Le doy la bienvenida a Antonio Roncoroni y Pablo Perelmuter, que van a estar charlando en la tarde de hoy y contándonos un poco cómo fue. ¿Hubo más consensos, hubo encuentros, hubo algunos desencuentros y a dónde llegaron? Mira, Ariel, la verdad que fue muy bueno poder compartir las 3 jornadas con Antonio. En el caso mío, yo estaba en representación por Capitel, que es la Cámara de Proveedoras de la Industria de Telecomunicaciones. Sí, nos dedicamos básicamente a fabricar productos para la industria y brindar servicios a los socios de las cámaras y cooperativas que representa Antonio. Y la verdad que fue muy rico y le doy la palabra a Antonio que va a desarrollar un poco lo que fueron esas 3 jornadas. Bienvenido, Bueno, Antonio. primero buenas tardes, agradecer enormemente a los organizadores por la invitación a participar en el Congreso, fundamentalmente agradecer a mi amigo el presidente de la CGE, que es el que me trajo a esta oportunidad. Y el primer desafío que nos planteamos con Pablo era no dejar a nadie afuera. El verdadero encuentro de los argentinos tiene como necesidad plantear una mesa en donde todos nos escuchemos. Y para sorpresa nuestra, tuvimos en las 3 jornadas que realizó una Pablo y otras 2 que estuve yo, la participación de 2.000 empresas de telecomunicaciones, entre fabricantes y prestadores de servicios. Tuvieron desde las cooperativas más chiquitas que representa Fecotel, las cooperativas un poco más grandes que representa Fecosur, Telefónica, Telecom, estuvo Cabase, que representan a todas las pymes del país, Catib, Copitel. En realidad, la sorpresa primera que nos llevamos con Pablo fue que representamos en estas 3 charlas que tuvimos y 3 encuentros para encontrar consensos, logramos sumar a todo el consenso de las telecomunicaciones en la República Argentina, que representan el 3% del Producto Bruto de la República Argentina. Y la segunda sorpresa que nos llevamos con Pablo es que, más allá de intereses distintos, obviamente las grandes empresas y las empresas chiquitas tienen intereses distintos, fueron más los consensos que encontramos que los disensos. Y yo me atreví a plantear a partir de 4 o 5 títulos cuáles fueron los consensos que después van a estar diagramados en el proyecto de comunicado final. El primer consenso que encontramos es que tenemos un verdadero desafío en hermanarnos con la industria cuando somos parte de la industria en términos generales. Hoy, y gracias a la desgracia de la pandemia, no hay ninguna duda que las telecomunicaciones y fundamentalmente la Internet se convirtieron en un brazo ejecutor del comercio, de la industria, de la salud, de la educación, del quehacer social, del quehacer de los argentinos. Y una de las grandes cosas que tienen las telecomunicaciones, que digo yo, es que en las telecomunicaciones no puede haber disensos, porque para comunicar y trasladar datos de un lado tiene que recibirlo del otro. Para hablar por teléfono el otro tiene que contestar hola. Y esto hace que una cosa que tanto necesitamos los argentinos ocurra fácilmente en el sector de las telecomunicaciones. Por eso te diría que la primera cosa que quiero dejar claro es que estamos absolutamente claros, convencidos, que las telecomunicaciones forman parte de la industria. Las telecomunicaciones en sí mismas son una industria. Y esta industria necesita discutir los intereses de los grandes, los intereses de los chicos, y así encontrar estos consensos. La segunda cosa que decidimos con Pablo hacer es ver cuál es el rol de la actividad privada en las telecomunicaciones. Una de las cosas que nos hermana es que, aunque parezca mentira, y esto desde el lugar donde yo pertenezco, las cooperativas son las empresas de telecomunicaciones más viejas que hay en la Argentina.
la actividad privada maneja el 90% de las comunicaciones en la Argentina. Entonces, ¿qué necesita la actividad privada? Es la segunda pregunta que nos tenemos que hacer para encontrar las conclusiones que necesitamos transmitirle a los gobiernos, al gobierno, a todos los sectores que se involucren con el área de las comunicaciones. La primera cosa que necesita es una cosa que escuché, lo escuché a Pablo cuando lo dijeron, lo escuché durante todo el Congreso: previsibilidad. La previsibilidad es una forma de poder planear lo que vamos a hacer en el futuro, no solo en la industria, en la vida misma. La previsibilidad que vamos a hacer con nuestros hijos, que van a hacer nuestros hijos con nosotros. Y la realidad que la previsibilidad es el primer gran desafío que tiene la Argentina. La industria privada argentina de telecomunicaciones, ya sea los que prestan servicios o los que fabrican cosas para esos servicios, con previsibilidad estamos para dar muchísimo más de lo que venimos dando. Hoy nos encontramos con la particularidad de que la Internet se convirtió en la vedette del mundo. ¿A quién se le ocurre pensar un mundo sin Internet hoy? ¿A quién se le ocurre pensar un mundo sin conectividad? Concretamente, creo que nos han puesto en la espalda de aquellos que estamos metidos en el rubro de las telecomunicaciones una obligación enorme, no solo en el mundo, sino en nuestra querida Argentina. Es estar a la altura de las circunstancias. Para eso hay que analizar, además de lo que hacemos, la actividad privada, qué es lo que tiene que hacer el Estado, qué es lo que hace y qué es lo que debería hacer. El Estado tiene fundamentalmente dos roles en las telecomunicaciones de Argentina: uno como regulador y otro como prestador de servicios. Como regulador, el Estado tiene, a nuestro entender, la obligación de fomentar las telecomunicaciones. Los estados que fomentan las telecomunicaciones crecen más rápidamente en su Producto Bruto Interno, porque cuando fomentan las telecomunicaciones están fomentando la industria, el comercio, el trabajo, la educación, la salud. En definitiva, están fomentando la sociedad, el desarrollo normal de la sociedad. El segundo rol que tiene el Estado, y que es una cosa destacable que ha hecho el Estado, es la generación de la prestación del servicio con esta gran empresa que ha generado, que se llama ARSAT, en donde nosotros creemos, y hemos llegado a la conclusión, todos los 1.600 que participamos en esto, que el rol del Estado, prestador de servicio, es, siguiendo las encíclicas papales de Juan XXIII, es un rol subsidiario. ¿Qué quiere decir eso? El Estado tiene que ir a donde no llega la actividad privada, o donde la actividad privada se abusa de situaciones monopólicas o absolutamente injustas con referencia a quien recibe estos servicios. Entonces, esa actividad subsidiaria para prestar el servicio en la última milla no es así para cuando presta el servicio mayorista. Este Estado, que tiene hoy una red importantísima de fibra óptica en la República Argentina, tiene que poner a disposición de la actividad privada esta red de fibra óptica que va a hacer que cada uno de los argentinos en cualquier lado de la Argentina tenga comunicaciones. Porque ahí vamos a chocarnos con el tercer problema que detectamos desde la obligación del Estado, y obligación no lo digo como crítica, sino lo digo como deber ineludible del Estado, que es la universalización del servicio. El servicio de Internet es un servicio que le tiene que llegar a todos. Y la realidad, y discúlpenme los porteños, que tienden a mirar la universalización del servicio solo por una cuestión económica. Y la realidad es que la Argentina es tan grande y tan amplia que también tiene falta de servicios por su geografía. Entonces, primero tenemos que universalizar el servicio geográficamente, llegar con las redes de fibra óptica y con el satélite, sí, obra principal del Estado, a todos los rincones de la República Argentina. Para lo cual, esto que les explicaba hace 5 minutos, de tener al Estado como prestador de servicios mayoristas,
a todas las empresas chicas, medianas, grandes que tiene la Argentina, va a ser que en todos los lugares del país se llegue con la fibra, con la internet. Y en los lugares donde no existan esas empresas, el Estado a través del satélite y esta gran obra que ha hecho ARSAT de ser una de las 20 países del mundo que tienen capacidad de lanzamiento de satélite. Esto habla de la inteligencia argentina cuando se pone a trabajar en serio. Bueno, a través del satélite tiene que llegar a todos los rincones donde no llega el piolín de la fibra óptica. Y esto tiene que hacerse de manera equitativa. ¿Por qué digo de manera equitativa? Porque otra de las cosas que descubrimos en esta discusión entre las telefónicas, los industriales, las cooperativas, las pymes, es que se grava con impuestos mucho más altos a los que están en la Argentina que a los que están afuera. La universalización del servicio necesita recursos y son los señores de Google, de Facebook, de Netflix, de Amazon, los que tienen que tener, no digo condiciones desventajosas con referencia a los que prestamos servicio acá, iguales condiciones. Tienen que habilitar sus plataformas acá, tienen que pagar ganancias acá, tienen que pagar servicio universal y tienen que pagar el IVA. La recaudación de esto permite que esa frazada corta que tenemos, que no llegamos con el servicio hacia todos, permita recaudar lo necesario para que no haya ningún argentino que no tenga la posibilidad de acceder a estos servicios. Por último, si bien entendemos claramente, por último no, por anteúltimo, si bien entendemos claramente la necesidad del decreto que sacó el presidente de la República, el 690, cuando congeló las tarifas, cuando lo declaró servicio universal, cuando generó el PUB, la realidad que esto sirve para un momento. Congelar servicios es una mala noticia para todos, sobre todo porque el congelamiento de servicios perjudica a los más pobres, porque cuando congelamos el servicio también se los congelamos a los más ricos. Y la realidad es que la pirámide de la distribución es que aquellos que tenemos más o estamos mejor, tenemos que colaborar mejor para que estén todos incluidos. Nosotros creemos que no se pueden prestar los servicios por debajo del costo. Sí creemos que hay que subsidiar la demanda y que hay que llegarle con el subsidio de la demanda a cada uno de los argentinos, pero no subsidiar la oferta. Está mal que a mí personalmente, que puedo pagar la internet, yo la tenga congelada. Ni hablar que la tengan congelada las grandes fortunas argentinas como la tienen en este momento. Hay que trabajar por una distribución más equitativa de la riqueza. Si se dan estos parámetros, la buena noticia para el compañero que tengo acá y que tanto me ha ayudado en este trabajo de unificar criterios, es que nosotros los 100.000 puestos de trabajo que tenemos en la industria, en 4 o 5 años los vamos a duplicar. Y si duplicamos los puestos de trabajo, generamos la inversión a partir de la previsibilidad y ponemos en funcionamiento la Internet para todos, lo que va a pasar es que la sustitución de la industria por las cosas que tenemos que traer del importado van a ser posibles por el volumen y van a permitir que los industriales argentinos nos den más y mejores cosas a los que prestamos los servicios. Ahí te deja la pelota picando, ¿no? Sobre Sí, sustitución mira, de producciones también, ¿no? Muy interesante estas jornadas porque primero nos dimos cuenta de que había una coincidencia terrible, porque hasta el Congreso cada uno se conocía, pero digamos en esas horas que compartís y empezás a ver la problemática, te das cuenta que todos tenemos la misma problemática, todos de alguna forma nos sentimos perjudicados por ese decreto 690 que logró unificar a todo el mercado de telecomunicaciones en el rechazo porque entendemos que no resolvió nada, realmente es una receta que terminó siendo contrario a lo que pretendía, cuando fundamentalmente el sector de las telecomunicaciones era un sector que con la pandemia debía haber salido ganando, porque hoy todo el mundo en su casa, con el teletrabajo, quiere más ancho de banda, quiere más servicios, y bueno, eso abajo del costo en el tiempo no se puede sostener. Yo creo que acá, digo, en el tema de telecomunicaciones, pero es extensivo, creo que a otros rubros también de la Argentina, en todos los lugares, está faltando esa mesa de trabajo permanente,
donde estén, que con Antonio ya acordamos que la vamos a empezar a hacer funcionar. En el caso nuestro van a estar las cooperativas, las pymes, las grandes telcos, los profesionales que intervienen en las telecomunicaciones, los sindicatos, en el caso nuestro los proveedores de productos para esa industria, y también tiene que estar el gobierno. Y te diría más, tiene que estar el gobierno y la oposición. Y yo escalaría más y te diría, sería interesante, digamos, conocer en los programas, porque hasta ahora conocemos muy poco de las propuestas del oficialismo, de la oposición. ¿Cuál es el proyecto? ¿Qué piensan de las telecomunicaciones en Argentina? ¿Qué papel tiene que cumplir las pymes? ¿Qué papel tiene que cumplir las cooperativas telefónicas? O sea, ¿hacia dónde nos dirigimos? El Estado tiene muchas herramientas. El Estado hoy maneja ARSAT, maneja YPF, maneja la CONAE, la CONEA, y hay un montón de institutos que están involucrados con el área de telecomunicaciones. Entonces, la defensa, por ejemplo, y aparte, ¿qué más estratégico que la defensa pueda tener desarrollo de telecomunicaciones propios nacionales y no depender de un repuesto que en el caso de una diferencia geopolítica no te lo venden, como ya ha pasado? Entonces, todas esas necesidades habría que ponerlos en una mesa y trabajar y decir, bueno, esto es lo que necesitamos. Yo no pienso que se pueda agarrar y fabricar todo, sería ridículo en un mundo globalizado pensar en fabricar todo, pero pienso que hay mucho que se puede fabricar y que no se está fabricando, porque no hay un proyecto. Es decir, si yo supiera cuáles son las necesidades que tiene ARSAT para los próximos 5 años, 10 años, para lo cual te digo, necesito que esté sentado el gobierno actual y el que pueda reemplazarlo, porque tiene que haber un compromiso, porque nadie va a invertir a largo plazo si vos tenés un panorama muy corto. Mira, te doy un ejemplo. En el 2015, por decisión de lo que era en su momento AFTIC, dijeron, señores telco, o sea, las empresas de telecomunicaciones, bueno, de todos los equipos que vienen de afuera, que la electrónica obviamente hoy no se hace acá, y tampoco sé si es estratégico hacer esa electrónica que es masiva en el país, pero el gabinete sí se fabrica acá, hay 6 o 7 fabricantes. Bueno, con esa decisión de decir, tráigalo de adentro, pero entréguelo acá con gabinetes locales, los 7 fabricantes trabajábamos todo el año. O sea, con una pequeña decisión política que surgió de algún iluminado, porque no es que surgió de una mesa de trabajo donde intervienen todos, donde Antonio y su gente pueden también opinar cuáles son sus necesidades y que surja. No, un iluminado generó trabajo para 7 empresas que por ahí te movían 1000 empleados en total. Cambia el gobierno, chao, se abre todo a salir a competir el mundo y bueno, obviamente el costo del gabinete armado en China es equivalente al costo de la materia prima acá para armar el gabinete. Con lo cual, si no hay una decisión política, es decir, yo voy a desarrollar, y este es un producto que nos interesa porque genera trabajo, se puede exportar por un tema de protección de flete, etcétera, eso no sucede. Entonces, yo creo que hay mucho para hacer. Otra de las conclusiones que teníamos con Antonio, que para mí fue una de las cosas importantes que rescató, es decir, no sé si se acuerdan, cuando vino el caso, claro, es Telefónica y Telecom que en ese momento era francesa e italiana, bueno, y Telefónica que era española, ellos trajeron todos sus proveedores pyme, especificaban en sus pliegos los productos de las empresas españolas e italianas y le compraban. Y entonces acá la industria no existía, estamos en el 1 a 1 y bueno, a lo sumo vendíamos lo que fabricaba otro. Bueno, yo planteo tomar ese ejemplo, porque en definitiva esas empresas de telecomunicaciones terminaban siendo exportadores, embajadores de los productos de sus pymes locales. Bueno, hoy tenemos una gran necesidad de dólares, eso es una realidad, es un tema consecuente en la Argentina. Entonces yo creo que habría que pedirle a las telco que tienen operación, te diría en principio en Latinoamérica, la mayoría de las telcos tienen operaciones en Latinoamérica, decirle, bueno, ustedes están usando hoy en sus redes productos homologados con la calidad suficiente para que ustedes lo homologuen, lo usen y probados y con buen resultado, bueno, conviértanse en embajadores y ayúdenos a exportar, comprométanse a compensar una parte de esa balanza comercial, que ustedes son muy demandantes de dólares, porque la tecnología cambia permanentemente y necesita comprar insumos importados, bueno, una parte de ese balance, apórtelo a través de
ayudarnos a las pymes argentinas a exportar los productos que ustedes ya están usando en la red argentina. Ese es un tema pendiente y creo que acá el gobierno tiene que comprometerse en armar esa mesa de trabajo donde estemos todo este grupo que dijimos y trabajar con ese proyecto. Digo, son con pequeñas cosas que nosotros logremos implementar, este país lo damos vuelta. No es tan difícil. Nada más que tener la decisión política y la gente calificada para llevarlo adelante. Me quedo con algunas cosas que dijeron y que sobrevolaron la charla. Por un lado, el tema de la inflación con esto de el congelamiento de precios, que en algún momento se va a transformar en precios, pero también con la inflación importada, ¿no? Digo, si no sustituís importaciones, lo que también haces cuando importás es traes la inflación que está en el mundo hoy en día y que tiene que ver con la caída de la producción, con el aumento de la demanda y algunas otras cosas. Por otro lado, esta necesidad de una mesa de diálogo para un sector que terminó siendo súper dinámico en pandemia. Digo, la pandemia terminó convirtiendo este sector en estratégico. Digo, a la par, claramente no lo podemos comparar con la medicina porque salva vidas, pero de todos modos la telecomunicación fue tan dinámico, tan importante, tan esencial como pasó con la medicina y la generación de insumos. Me parece que ahí estamos viendo una necesidad de una interacción mucho más grande entre Estado y privados, en donde los privados terminaron dándose cuenta que tienen muchas cosas en común de los distintos sectores y que tienen muchas cosas para hablar, e incluso, como señalabas, no tan revolucionarias, sino como mucho más aplicadas y mucho más concretas. Últimos segundos para cada uno, así nos vamos despidiendo con lo que tengan que decir. Bueno, dos cosas. No fue milagro que nos juntáramos, sino que la pandemia nos juntó. De un día para otro creció el tráfico de Internet del 68%. Y era imposible hacerlo si no lo hacíamos todos juntos. Y prestar el servicio en un crecimiento del 68%, la realidad que es una cosa que en la Argentina de un día para otro no pasó nunca. La segunda cosa es, tenemos que también tener un plan de utilización de espectro razonable que nos involucre a todos y que fundamentalmente respete la inversión que ya existe. Porque no podemos pasarnos los argentinos soñando toda la vida que lo mejor viene de afuera. Acá hay mucha gente que trabaja, hay mucha gente que lo hace, nacional y multinacional estoy hablando, digamos, mucha gente que lo viene haciendo durante muchísimos años y que lo hace con solvencia, que lo que necesita es previsibilidad, que le respeten el trabajo y que lo ayuden a crecer. Por último, la Internet no se regula, se fomenta. Pablo. No, coincido plenamente con las palabras de Antonio. Yo tengo fe, soy optimista, no es muy difícil. Digamos, a veces cuando se habla del desarrollo tecnológico en Argentina, habla de los unicornios, habla de Globan, de Mercado Libre, que por supuesto son desarrollos importantísimos. Pero yo te aseguro que hay cientos de pymes en los rubros que quieran, telecomunicaciones, mercado petrolero, en donde minero, donde veas que han hecho desarrollos y que si les creamos las condiciones de continuidad y de proyectos a largo plazo, se lo ayudan con créditos a tasas lógicas y sobre todo del Estado fomentando el compre nacional y el desarrollo local, yo creo que podemos poner a la Argentina en otro plano. Pero sin eso va a ser muy difícil. Muchas gracias, Pablo Perelmuter y Antonio Roncoroni, por haber compartido con nosotros este rato de la tarde. Quédense que ahora viene, después de los